apagaremos fuegos, sacaremos fuerzas de debilidad. Por fe alcanzaremos promesas y haremos proezas, seremos valientes en la adversidad. Saludos, ¿cómo está esa banda semillosa? Qué bendición estar todos juntos como familia, como uno solo, alrededor de la palabra de Dios. Para cumplir así este llamado que el Señor nos ha hecho de llenar su tierra de su conocimiento, como predicando el Evangelio, haciendo discípulos. Por eso somos intencionales para equiparnos en su palabra. ¿No? Como dice la visión de Semilla, somos una comunidad multigeneracional, apasionados por seguir a Jesucristo, que nos equipamos en su palabra y nos sumamos a la restauración del mundo. Por lo tanto, aquí en Semilla Virtual somos súper intencionales para perseverar en las Escrituras, para equiparnos todos. Dice el libro de Efesios en el capítulo 4, verso 11, que los pastores existimos y la gente que sirve al Señor existe para equipar a todos los creyentes, para que todos nos sumemos a la obra del ministerio. Después, perseveramos en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones en células durante la semana, porque Semilla no es una iglesia con grupos o con células, sino es una iglesia conformada a base de células, porque somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Jesús es nuestra cabeza y celebramos por ahora una vez al mes hasta que las condiciones, pero sobre todo Dios así nos lo permita. Celebramos una vez al mes y hoy tocó Tijuana. El primer domingo de cada mes es Tijuana, tercer domingo es Orange County, California. Por lo tanto, pónganlo en el calendario para que no tengan que preguntarle a su pastor de celular: entonces, ¿cuándo nos vamos a reunir en reunión? Primer domingo tocó Tijuana y por cierto, la próxima semana les vamos a traer fotos para que conozcan todo el chisme celestial, porque esto se está poniendo más que bueno. Muy bueno. Y bueno, pues a saborearnos el capítulo 18 que ahora nos toca, la caída de la gran Babilonia. Y no estamos hablando de Babilonia, la que esclavizó a Israel por 70 años, sino de Babilonia, la Babel, que construyó una torre para hacerse nombre para sí mismo, sino para Dios. Entonces, esta ideología influenció por generaciones, civilizaciones por siglos, con su ideología idólatra y blasfema. Correcto. Ya en el capítulo anterior, en el capítulo 17, vimos esta imagen grotesca de la gran ramera seduciendo con sus blasfemias, sus mentiras, con su cáliz lleno de inmundicia. Y así lo dice la Biblia, de fornicación a los reyes de la tierra. Y esto lo entendimos la semana pasada, que no es otra cosa sino pura idolatría y blasfemia en contra del nombre y de la gloria que le pertenece solo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una de las preguntas que nos hizo reflexionar, más bien un pensamiento que teníamos todos acerca de cómo es que los discípulos de Jesucristo defendían su fe para no ser engañados aún con sus propias vidas. Pero este engaño y esta seducción sigue hasta el día de hoy y muchos podemos caer en esa seducción. Sigue presente, sigue vigente. Tuvimos conversaciones extraordinarias, interesantísimos durante la semana en las células. Y una de las preguntas fue: ¿has tenido alguna vez o estás teniendo ahora alguna interacción con esta Babilonia que está tratando de seducirte? Platicando ayer justamente con Eric Gutiérrez, pastor de la célula de Yorbalina, me decía, y es que, pastor, la pregunta no es si he tenido alguna vez alguna experiencia con Babilonia, más bien cómo la he tenido, porque todos la hemos tenido, y curiosamente mucho de esto trata el capítulo que hoy tenemos, la caída de Babilonia, capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y seguimos el consejo para esto del apóstol Pablo, que dice en Efesios capítulo 5, verso 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues hablando con ustedes con la palabra de Dios, salmos, cantos acompañados
con instrumentos de cuerdas inspirados por el Espíritu Santo. Salmos, himnos también, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que estamos haciendo cada semilla virtual es: ¿cantamos? Cantamos. Démosle gloria y honor y alabanza a nuestro Dios. Cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvamos a Jehová con alegría. Cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvamos a Jehová con alegría. Vamos ante su presencia con gozo, pues reconocemos que Él es Dios. Él es quien nos hizo, somos suyos, somos suyos y venimos a adorar. Cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvamos a Jehová con alegría. Vamos ante su presencia con gozo, pues reconocemos que Él es Dios. Él es quien nos hizo, somos suyos, somos suyos y venimos a adorar. Vamos ante su presencia con gozo, pues reconocemos que Él es Dios. Vamos ante su presencia con gozo, pues reconocemos que Él es Dios. Él es quien nos hizo, somos suyos, somos suyos y venimos a adorar. Somos suyos y venimos a adorar. Somos suyos y venimos a adorar. Al músico principal, sobre Gittit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Eso es la fe, la certeza del que esperamos. Eso es la fe, la convicción del que anhelamos ver. Eso es la fe, la certeza del que esperamos. Eso es la fe, la convicción del que anhelamos ver. Con paciencia la aguardamos, pues nos prometió volver un poquito más, no tardará. El Señor regresará un poquito más, no tardará. El que ha de venir vendrá. Eso es la fe, la certeza del que esperamos. Eso es la fe, la convicción del que anhelamos ver. Eso es la fe, la certeza del que esperamos. Eso es la fe, la convicción del que anhelamos ver. Con paciencia la guardamos, pues nos prometió volver un poquito más, no tardará. El Señor regresará un poquito más, no tardará. El que ha de venir vendrá un poquito más, no tardará. El Señor regresará un poquito más, no tardará. El que ha de venir vendrá. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Jesús, ven pronto. Gracias, Señor, que nos permites venir a adorarte todos en familia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Queremos expresarte nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro servicio, porque tú lo mereces todo. El Rey soberano del cielo y de la tierra eres tú. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Amén. Amén. Así sea. Me quedaste un poquito lejos. Y en lo que les traemos todo el chisme celestial relacionado con la casita de Don Chuy, a la que les estamos dando los últimos detalles para entregarla, esta obra tan preciosa que toda la familia de Semilla hemos contribuido.
les tenemos otro chisme celestial. Resulta que la iglesia Familia Semilla en Reynosa, en McAllen y Semilla, nos estamos sumando para acompañar a este pedacito de cielo llamado el Recobro. El Recobro es una casa hogar donde por más de 30 años han recibido, amado y servido a personitas con discapacidad mental abandonados en vía pública en la Ciudad de México. Correcto, estas personitas no encuentran ni siquiera un lugar en los lugares de gobierno. De hecho, las instituciones gubernamentales van y los depositan en este lugar. Hasta hace poco la población de niños era alrededor de 90 y un poquito más, y similar es la población de niñas. Y todos estos de vía pública, y les decimos niños, pero muchos son viejitos, son personas adultas, pero que tienen una edad mental de niños. Y bueno, yo les voy a platicar durante este mes más y más acerca del Recobro, pero quiero pedirles que veamos todos juntos este video para conocer un poquito más de esta oportunidad. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Me encuentro aquí hoy 25 de marzo del 2021, aquí en este rinconcito del cielo llamado Centro El Recobro, Casa Hogar. Y en este momento, para recordarles que el día 16 de mayo estaremos levantando nuestra colecta de cada 2 años a favor de esta preciosa institución, que no tiene como objetivo fundamental simplemente recoger a niños de la calle, que ni aún las instituciones gubernamentales recogen, con deficiencias mentales, sino hacer de ellos un ejército de oración y de alabanza, de intercesión. A la partida de Rosilia a la presencia del Señor, nos hemos acercado más como familia Semilla, como Semilla de Mostaza, a este precioso ministerio, El Recobro. A los hermanos Ruiz Guerra se han ensanchado las cuerdas de nuestra habitación. Y ahora no solamente estamos limitados a esta colecta, sino que venimos cada 3 meses, ellos son parte de nuestra congregación, están en una célula, para llevar esto a un segundo nivel y empezar una obra aquí que pueda manifestar la gloria de Dios aún a los habitantes de estas colonias que rodean el Recobro, con un testimonio claro de la gloria de Dios en la vida de estos niños. Solo para recordarles, el día 16 de mayo será nuestra colecta. Estemos preparados. Dios les bendiga. Tan pronto supimos de esta oportunidad, dijimos, no podemos dejarla escapar. Allí en nuestras pantallas está el código QR donde todos podemos ir a este lugarcito donde regularmente, generosamente, alegremente y voluntariamente los semillosos discípulos de Jesucristo estamos contribuyendo, donando, adorando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, y también haciendo este fondo de ayuda especial llamado Ofrenda Especial, que vamos a dedicar este mes de abril y la mitad de mayo para el Recobro. Para conocer más acerca de la historia de Rosilia Guerra, la persona que Dios usó mientras vivió para literalmente construir cuando digo Edén, es un lugar donde la presencia de Dios de una manera especial se pasea. Pero yo sé que son palabras que no salen muy a menudo de mi boca. Ve al enlace donde dice el Recobro y conoce la historia de Rosilia Guerra, nuestra amadísima hermana que se nos adelantó a la presencia del Señor. No volverá, pero nosotros iremos para allá. Vamos para allá. Y pues ahora preparar nuestro corazón, preparar nuestra Biblia, nuestro cuaderno de notas, porque vamos a estudiar todos juntos Apocalipsis 18. Apocalipsis capítulo 18, comenzando en el verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Tenemos una palabra de oración? Señor hermoso, abre nuestros ojos, Señor, para ver en tu preciosa palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, Señor, experimentemos una transformación para que, Señor, seamos capacitados a cumplir con ese llamado que tú nos has dado de llenar tu tierra de tu conocimiento. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Los semillosos decimos amén. Recordemos un par de cosas, que capítulo 17 y 18 son una extensión de la séptima copa del capítulo 16. Y por otra parte, hoy es la segunda parte de una serie de 2 que comenzó la semana pasada con el capítulo 17 acerca de Babilonia. La semana pasada reflexionamos acerca de la sentencia contra Babilonia. Hoy leeremos y pondremos sentido a lo que leemos en relación a juicio contra Babilonia. El bosquejo que tengo es bien sencillo: su soberbia, versos 1 al 3, su pecado, 4 al 8, su botín, 9 al 20, y finalmente su caída, 21 al 24. La gran Babilonia, dice el verso 2, ha caído. En principio suenan como buenas noticias que trae este ángel, ¿correcto? Pero también es una mala publicidad seguramente para Juan, cuya vida peligra por esta declaración tan osada en contra del gran imperio romano. La habitación ideal para la humanidad no es un lugar, ¿correcto? De repente estamos soñando, fantaseando para vivir, para cambiar a nuestra familia a un lugar más espacioso, más lujoso. Pero al final del día, la habitación ideal para la humanidad, según Dios lo ha diseñado, repito, no es un lugar, es una persona. Pablo le dice a Timoteo, Pablo escribe a los filipenses de esta manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los creyentes, a todos los santos en Cristo Jesús. Sí, oyeron bien, en Cristo Jesús, que están en, y ahí ponle el nombre de tu ciudad. Qué importante es que antes de tener una buena vivienda o un lugar seguro para crecer, desarrollarte, estés seguro que estás en Cristo y que tu vida se halla escondida en Dios. Porque, si te acuerdas, en el Edén esa era una realidad, una vida caracterizada por una perfecta armonía, por una perfecta comunión entre el Creador y su creación, cosa que el pecado manchó. Y cuando el pecado es introducido por la desobediencia, la rebeldía y el corazón duro del ser humano, que ha pasado la muerte a todos los hombres, porque cuando todos hemos pecado, empezaron estas zonas desiertas. Y es interesante cómo estas zonas desérticas o inhóspitas en la Biblia eran muy peligrosas. Hay un montón de historias en la Biblia que se nos dice de los caminos desiertos. Por ejemplo, la famosa historia del buen samaritano justamente sucede en un camino desierto, cuando esta persona es ultrajada, es robada y es dejada allí junto al camino. Y por eso se empiezan a construir estas grandes ciudades. El hombre fue arrojado del Edén, de su perfecta habitación, en perfecta armonía con su Creador, y huye de esos lugares inhóspitos y peligrosos, y empieza entonces a construir sus ciudades. ¿Y qué sucede con sus ciudades? Bueno, pues empiezan a reflejar todo lo que hay en su corazón: ambición, orgullo, deseos de poder, estatus, control. Babilonia, quien según el capítulo anterior es representada como una ramera que seduce y atrapa al ser humano con sus aparentes lujos, ¿no? Y deleites, repito, literal, es lujuria. También es representada como una gran ciudad que está, ¿se acuerdan?, sobre 7 montañas, allí en el capítulo anterior, haciendo referencia no solo a la ciudad y capital del imperio vigente entonces, Roma,
sino a su insaciable apetito económico, por el que gozaba, de un poderoso ejército y de todas las carreteras que había estructurado para saciarse de toda clase de bienes a costa de oprimir a todos los pueblos y hacerlos sus súbditos. De repente se hace guarida de demonios. Qué paradoja tan tremenda esta Babilonia que representaba poder, esta cuestión suntuosa que vimos la semana pasada con estos materiales que viste la ramera, como la púrpura, como el oro. Esto está totalmente representado, pero ahora en este imperio, y de repente es convertida en esta habitación de demonios, de toda ave aborrecible. Vaya contraste. ¿Has visto una ciudad desierta alguna vez? ¿Has estado en alguna ciudad en ruinas? Yo recuerdo haber estado en Masada, allá en el desierto del Negev en Israel. Y es interesantísimo porque no es una ciudad, es un fuerte a donde se resguardó Herodes el Grande. Y es interesantísimo porque subes allá a Masada y bueno, hay toda una historia muy interesante alrededor de Masada. Pero lo que quiero subrayar es que el palco principal, por así decirlo, tan grande, tan suntuoso, estaba viendo al Negev, al desierto, a nada. Era increíble que toda esa opulencia, ¿no? Y ese fuerte estaba lleno de cámaras para guardar provisiones para él y para su familia, porque su vida peligraba. Él tenía que ir a Roma a dar cuentas de su reinado. Y entonces construyó este fuerte impresionante, que hoy otra vez es hecho habitación de toda ave aborrecible. O sea, colapsó. Lo más interesante, este fuerte de Masada, sobre su misma opulencia, sobre su mismo orgullo. Y bueno, esa es la primera escena. Babilonia es un espejismo y está destinada, pues, a la destrucción. Y con ella, todos los que bebieron del cáliz de su fornicación y de su inmundicia. Vamos al verso 4 al 8, si les parece, y vamos a analizar un poco su pecado. Escuché otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Escuchemos los siguientes versículos 6 al 8, que son un eco de lo ya profetizado por Jeremías y por Isaías acerca justamente de Babilonia, casi con lujo de detalle, repetido de la siguiente manera, y les doy los versos. Verso 6, denle a ella como les ha dado, Jeremías 59, 15, y también el verso 29. Páguenle doble según sus obras. Eso está en Jeremías 17, 18. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Esto está en Isaías 47, verso 1. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llantos. Isaías 47, versos del 7 al 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Isaías 47, verso 9. Y será quemada, Jeremías 51, 58, con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Jeremías, capítulo 50, versos 23. Es interesante. Dios el juez, poderoso para salvar, grande en misericordia, amplio en perdonar, pero no tendrá por inocente al culpable, implacable como juez. Ante él se doblará toda rodilla y confesará que eres el Señor.
El reino del Señor domina sobre todos y al final del día Dios es el juez y ningún ser humano, ningún sistema se va a justificar delante de Dios. Nuevamente, lo interesante en este capítulo, cuando lo leas y cuando lo conversemos en células, notemos lo siguiente, que no es Dios infligiendo castigo o venganza violenta sobre Babilonia. Babilonia colapsa sobre sí misma, ya que con sus altas pretensiones de gozar de esa gloria y de ese lujo y de ese reconocimiento a costa de las vidas y de la esclavitud humana, colapsa sobre sus cimientos podridos, putrefactos. ¿Okay? Eso es importante notarlo. No es Dios desatando una venganza violenta sobre Babilonia, es Babilonia colapsando sobre su propia maldad. Déjame pensar en un régimen terrible que hizo muchísimo daño a la humanidad, el régimen nazi. Colapsó sobre su propia maldad. Es lo mismo que sucede una y otra y otra y otra vez, porque Babilonia el día de hoy está presente y representada por muchas formas de gobierno, por muchas formas de poder. Bien, el verso 4 es fantástico. El verso 4 es fantástico. Salgan, pueblo mío, de en medio de ella. ¡Wow! Eso lo hemos oído mucho en el Antiguo Testamento. Aún en el libro en la carta que Pablo escribe a los Corintios, citando la repatriación de Israel de Babilonia hacia su tierra. Salgan de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. ¿A quién le está hablando? Es que ¿cómo podríamos leer nosotros este capítulo y no personalizarlos? Si esto está haciendo una referencia hacia el futuro. ¿Cómo leerías este capítulo? Este verso 4 te lo vuelvo a leer. Oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. Platicábamos la semana pasada que poder leer estas imágenes visuales o estas metáforas no nos ausenta de la realidad, todo lo contrario. Estas metáforas o imágenes visuales están diseñadas en el contexto bíblico para reflejar una realidad palpable y que nos invita, número 1, a la reflexión y número 2, a una respuesta obediente. El libro de Apocalipsis es un libro de discipulado, escrito a la iglesia para vencer, en este caso, la seducción y el juicio que ha de venir contra Babilonia. ¿Cómo debía salir el pueblo entonces y cómo debe salir el pueblo de Dios ahora de en medio de Babilonia? Jesús oró en Juan 17:15, ¿lo recuerdas? No te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De manera que este no es un llamado para salir del imperio romano a los creyentes y tampoco lo es para nosotros salir de este mundo. Es un llamado, como dice Pablo, a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Tú puedes ver en estas imágenes por qué son infructuosas, porque colapsan sobre su misma maldad. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. Y hemos visto página tras página de este maravilloso libro cómo los discípulos de Jesucristo pagan un alto precio por no ser seducido y por ser fieles a la verdad que un día nos fue confiada, el Evangelio de Jesucristo. Mientras Babilonia se caracteriza por poseer, los discípulos de Jesucristo se distinguen no por poseer, sino por administrar los bienes que le pertenecen al Dios que creó todas las cosas. El llamado de Jesús a sus discípulos en este salgan de en medio de ella es definitivamente contracultural, ¿no? Y tiene un precio. Y muchas veces se paga, repito, con la vida misma. El que quiera encontrar su vida, dijo Jesús, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perderla por causa de Jesús, la hallará.
Una preciosa evidencia del derramamiento del Espíritu Santo, fíjense en el capítulo 2 del libro de los Hechos, es este cambio de mentalidad de los discípulos acerca de los bienes materiales. Miren lo que dice el famoso capítulo 2 del libro de los Hechos, en sus versos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Qué cambio de mentalidad tan tremendo! Esto es salir de en medio de Babilonia. Esto es dejar de adorar los bienes temporales. ¿Cuánto enseña la Biblia acerca de esto? ¿Cuánto enseñó Jesús acerca de esto? Vamos a seguir meditando. Su botín, versos 9 en adelante. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y esto es interesante, fíjate el verso 10. Parándose lejos por el temor de su tormento. ¿Quiénes? El primer grupo, los reyes de la tierra. Diciendo, ¡ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, escucha esta lista, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol. Está haciendo una descripción detallada de estos artículos de súper lujo. Si lo son en nuestra época, imagínate en esta época. Eran artículos verdaderamente lujosos y costosísimos. Verso 13, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, y entonces viene de más a menos, ¿correcto? Flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, y hasta abajo de la lista, lo que para Babilonia no tiene valor alguno. Esclavos, almas de hombres. Así te ve Babilonia cuando te atrapa. Babilonia no le interesa el valor de la vida humana, sino lo que tú, como un esclavo, puedes producirle a Babilonia. Verso 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti. Están diciendo los mercaderes a Babilonia. Y todas las casas, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que han enriquecido a costa de ella se pondrán lejos. Segunda mención, se pondrán lejos. Primero los reyes de la tierra desde lejos la verán consumirse. Ahora los mercaderes harán lo mismo desde lejos. Verso 18, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad? Mira nada más qué interesante pregunta. ¿Qué ciudad era semejante a esta ciudad? Como que estaban de lejos esperando, muy asombrados por la tremenda caída de Babilonia, pero esperando a que surgiera otra. ¿Hay alguna otra ciudad que nos pueda dar lo que Babilonia nos daba en el pasado? El corazón del ser humano está insatisfecho y siempre que cae una Babilonia, hay otra Babilonia lista para emerger, seducir y esclavizar a las personas insatisfechas, que no tienen fe, ni Cristo, ni esperanza. Por eso repito, y lo dije la semana pasada, de gran ganancia, dice el apóstol Pablo, es Jesús. Y Jesús acompañado de contentamiento, porque nada trajimos a este mundo, ¿y qué crees? Un mal terrible, dice el hombre más rico del mundo. He visto debajo del cielo los hombres que amontonan y amasan riquezas a costa, por supuesto, del sufrimiento, del dolor de otros, y cuando mueren no se llevan nada, y otras personas
disfrutan de sus bienes. Qué angustia, ¿no? De estas personas que todo lo que tenían, eran tan pobres que todo lo que tenían eran dinero. Y así están esos mercaderes y así están esos reyes viendo de lejos a Babilonia, diciendo, necesito que se levante otra Babilonia, porque mi corazón es insaciable, mi corazón es insatisfecho. Discípulos, salgan de en medio de Babilonia, salgamos de en medio de Babilonia. Y dice, verso 19, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando. Esta es una imagen de duelo y de dolor, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Verso 20, alégrate sobre ella, cielo, y ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia en ella. Bien, sigamos ahora hacia el cuarto punto, su caída. Estamos leyendo, poniendo sentido a lo que leemos y tenemos una reflexión final. Verso 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, como una parábola viviente, como cuando Jeremías, la profecía que Dios trajo, la enrolló en una piedra y la echó en el río Éufrates, como una profecía de la caída misma. Acá dice que tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La voz de arpistas, de músicos, de flautistas, ¿no? Todo el entretenimiento que nos tiene hipnotizados. Antes era solamente en las televisiones, pero ahora lo tenemos en la palma de la mano. Todo esto, trompeteros, no se escuchará más. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se escuchará más en ti. Luz de lámpara no va a alumbrar más en ti, ni voz de esposo o de esposa se escuchará más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Y en ella se halló, por cierto, la sangre de los profetas y de los santos. Acá hace referencia a que cualquier persona que se opone a esta gran ramera, a esta gran ciudad, a este gran imperio, a esta gran Babilonia, que a través de las edades emerge, repito, de muchas maneras y en muchas presentaciones. Cuando un discípulo de Jesucristo no se deja seducir, muchas veces en diferentes contextos, sufre persecución y sufre martirio. No solamente es adulterado con todos los reyes de la tierra. La semana anterior, el capítulo anterior, se nos dijo también que está ebria de la sangre de los santos, porque los ha perseguido a los creyentes, los ha martirizado en todas las edades. La caída de Babilonia, que se repite una y otra vez, es cuando las estructuras del poder y de la avaricia, repito, colapsan. El resultado de desafiar nada más ni nada menos la santidad de Dios es algo que hemos estado leyendo, observando, cómo Dios, nuestro Dios, es un fuego consumidor de santidad, y la putrefacción, la inmundicia de Babilonia la ha condenado a su destrucción. Algunos pensamientos finales antes de orar. Siempre que el ser humano permite que Babilonia sea el contexto de su vida, perderá la libertad de ser y de comportarse como alguien creado a la imagen de Dios, llamado a vivir para la gloria y alabanza de su Dios. Y no importa que seas o no discípulo de Jesucristo, si tú te has conformado a Babilonia, estás imposibilitado a vivir y expresarte en toda libertad como un hijo, como una hija de Dios. Pertenecemos, y eso es terrible, a una cultura que confía en el poder de las riquezas.
Eso es tremendo. Y Jesús nos dice que no se puede servir a Dios y en las riquezas. Y esto es una pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Dónde está nuestra confianza? Y cuando digo ¿dónde está nuestra confianza? Pudiéramos hacer un análisis un poquito más detallado. ¿Cómo está organizada tu semana? ¿Qué reflejan las horas del día? ¿Se las dedicas? Hay horas importantes, las primeras horas de la mañana las dedicas para estar en comunión con tu Dios, dependiendo de Él, o sigues dependiendo de tu juventud, de tu fortaleza, de tus dones, de tus talentos. Algún día todas estas cosas van a huir, porque recuerda que la juventud, me decía mi mamá, es una enfermedad que se cura con los años. Las riquezas también son una ciudad amurallada en la mente del que las posee, pero a estas les salen alas. Dice Pablo que las riquezas son inciertas. Enséñales a los ricos de este mundo que pongan su confianza en el Dios vivo, el cual no solamente hizo todas las cosas, el cual es el proveedor de todas las cosas, sino también nos da el don de disfrutarlas. Hay un mal, también dice Salomón, de aquellas personas que poseen muchas cosas, muchas riquezas, pero como los mercaderes, como los reyes y como los pilotos de estas naves, siguen insatisfechos. Dios no les da el don de disfrutarlas. Porque la pieza que le falta al corazón del hombre se llama Jesucristo. Para Babilonia, eres un objeto. No le importas. Eres un esclavo. Y lo que está más abajo es tu alma. ¿Viste la lista? Cuerpos. Bueno, todavía con los cuerpos, Babilonia, por supuesto que trafica. Pero con el alma del ser humano, para Babilonia, no tiene ningún valor. Pero Cristo Jesús nos platicó, ¿te acuerdas de esta historia donde el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro? Y entonces cuando encontró un tesoro en la tierra, vendió todo lo que tenía y compró esa tierra y se adueñó de ese tesoro. Y Jesucristo vino y a precio de sangre compró lo más valioso para él, tu vida, tu alma. Dios no quiere que nadie se pierda. Nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia, no para ser esclavos de un sistema opresor, de un sistema materialista. Qué terrible es que los cristianos hoy en día estamos sumergidos en esta avaricia que es idolatría, dedicando los mejores años de nuestra vida para servir a Mamón, al rey de las riquezas. Y Jesús dice, no se puede servir al Dios de las riquezas y al Dios verdadero. Es tan triste que digo, cuando podíamos reunirnos, que la gente tuviese otras prioridades antes que adorar a su Dios y depender y darle gracias. Depender de Él y darle gracias. Bueno, esta es la reflexión para esta semana. Parece ser que la reflexión sigue en nuestras células. Prepárense, lean, hagan notas, conversen, lleven sus reflexiones, porque cuando elevamos el nivel de la conversación, todos salimos mejor y mayor edificados. ¿Por qué no? Terminamos celebrando la vida, la muerte y la resurrección de aquel que se entregó a sí mismo por todos nosotros y resucitó al tercer día para darnos una vida y una vida en abundancia, una vida plena. Qué precioso es que pudieras no tener nada en este mundo, pero teniendo a Cristo lo tienes todo, eres verdaderamente rico, porque no solamente estás satisfecho, sino tienes la posibilidad también de enriquecer a otros y vivir la maravillosa experiencia de ser más feliz cuando das que cuando recibes. Tu vida tiene valor. ¿Cuál es el valor de tu vida? Bueno, para Babilonia no tienes valor. Trabajas 40, 50, 80 horas, no importa, y si te enfermas no importa, produce nada más. Pero para Jesús sí tiene valor. ¿Cuál es el valor que tiene tu vida para Jesús? Bueno, Jesús derramó su sangre, dice el apóstol Pedro, que nos compró no con cosas corruptibles como oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre preciosa
de un cordero sin mancha y sin contaminación, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y este se llama Jesucristo. Tu vida tiene el valor que se pagó por ella. Y Jesús pagó en la cruz un precio muy alto al derramar su sangre para reconciliarte, para reconciliarme, para comprarte, para hacerte de nuevo suyo y llevarte al Padre. Si tú crees esto, toma conmigo la cena del Señor y celebremos su bondad, celebremos su gracia y digamos a Dios: Señor, gracias por ponerle valor a mi vida cuando no tenía ningún sentido, Señor. Padre precioso, gracias por hacerme libre de Babilonia, Señor. Ayúdame, Señor, a adorarte a ti, a servirte a ti, a vivir para ti y a poder discernir de qué manera, Señor, esta mentalidad materialista, Señor, opresora, ventajosa, Señor, insaciable, se ha apoderado de mi cartera, de mis hábitos, de mi familia, de mi vida. Señor, ayúdame a salir, Padre. Yo quiero vivir la libertad de servirte, de adorarte, de amarte, Señor. Y recordamos, Señor, que fuiste a una cruz a darle valor a nuestra vida. Y dice su palabra que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan, y él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Tomemos juntos el pan. Y después de haber cenado, el Señor levantó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor, predicamos, anunciamos, damos a conocer. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser libres, salvos, seguros, plenos, perdonados, reconciliados, sino en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es en su nombre que tomamos esta copa. Gracias, Señor precioso. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, y que cuando nos agarre, cuando el Señor regrese, no nos tome desapercibidos, en afanes, en deleites, sino haciendo lo que Él nos mandó a hacer: perseverar en su palabra, vivir en comunión con Él y en servicio para con Él, dándole alimento a su casa. Familia preciosa, sigamos perseverando en las células, y nos despedimos, como ya es habitual, con este himno de Beto Silva y de Joelillo, que se llama Dulce Pan. Muchas bendiciones para todos. Reinos, apagaremos fuegos, sacaremos fuerzas de debilidad. Por fe alcanzaremos promesas y haremos proezas, seremos valientes en la adversidad. La meta en la carrera, mi Dios, mi galardón, eres la paz en medio de las pruebas, mi Dios, mi galardón, eres la meta en la carrera, mi Dios, mi galardón, eres la paz en medio de las pruebas. Dulce pan para el dolor en la aflicción, me consuelas. Con fe conquistaremos reinos, apagaremos fuegos y sacaremos fuerzas de debilidad. Haremos promesas
cosas y haremos promesas. Seremos valientes en la adversidad.